yo nunca fui una persona que pusiera el trabajo por encima de mi familia. ¿Y tú cómo decides qué anestesia le das al paciente? ¿Cómo dices, este lo voy a picar, este lo voy a intubar, a este lo voy a dar unas cachetadas? La comida, cuando uno la vomita y no está consciente, esa comida se va a los pulmones y es letal. O sea, la gente se muere. No he visto uno solo. San Daniel de los Santos. Uno solo no he visto. Este doctor dedicó su vida entera. No, la gente te muere, se olvida y sigue next. Alguna vez algún paciente me dijo, es que me va a poner en coma. El anestesiólogo que está pegado al monitor, hay que preocuparse. Aquí te voy a ser sincero, aquí el anestesiólogo tiene que tener autoridad. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es su podcast ¿De qué platican los doctores? Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Daniel de los Santos. Muchas gracias. Qué bueno que por fin puedes estar aquí. Sí. Ya después de tanto tiempo de estarlo planeando y planeando. Hemos por fin tenido la oportunidad de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos, como dices, después de 2 semanas o más de andarlo planeando, pero estamos aquí listos, muy contentos. Gracias por la invitación. Pues a ver qué sale. El doctor es anestesiólogo. Sí. Es de esas personas que están encargados o son los héroes secretos del quirófano. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué te dice nuevamente o de nuevo el quirófano? Pues mira, ahí tocas un punto álgido para nosotros, que es los héroes secretos, porque pues desde que salimos de anestesiólogos nos toca lidiar con el asunto de que la gente le tiene miedo a la anestesia, de que no saben exactamente cuál es nuestra función, o inclusive algunos pacientes te dicen, no, oiga, ¿y a poco para ser anestesiólogo tiene que estudiar medicina? Entonces hice una labor muy bonita, yo la disfruto mucho, creo que nací para esto, pero sí es complicado de pronto porque va siempre perdiendo 1-0. Desde el momento que al paciente lo conoces minutos antes de la cirugía, trae 35,000 mitos en su cabeza sobre la anestesia, lo que le dijo la comadre, el vecino, etcétera. Y ninguno es bueno. O sea, todos son malos, todos son ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Voy a despertar. Entonces, es bien difícil en un 5 o 10 minutos de una entrevista previa ganarte la confianza del paciente, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo porque la gente teme por su vida una vez que los van a dormir, tienen miedo de no volver a despertar y es lo más rico que existe. Los que hemos pasado por ahí, yo odio los bloqueos porque eventualmente pues también, tienen que darte anestesia que es de forma regional. La anestesia no es exclusivamente dormirte y nada más, como mucha gente lo cree. Exacto. Entonces, yo odio las agujas, odio los bloqueos, odio todo eso. Yo prefiero dormir y en la mañana nos vemos. Sí, bueno, al principio, como te digo, cuando recién egresa uno de la profesión, de la especialidad de anestesio, es difícil entenderlo, pero con el paso del tiempo vas viendo, te vas poniendo un poquito más del lado del paciente y ves, bueno, sí, entiendo, o sea, es algo sobre lo que no tienen control. Y alguna vez algún paciente me dijo, es que me va a poner en coma. En coma. Porque yo no me voy a enterar de nada, no voy a tener conciencia, no voy a tener nada. Señor, usted no tiene conciencia desde hace tiempo. Sí, casualmente el que me lo dijo era una de estas personas. Sí. Inconsciente 100%. Pero tienen razón, o sea, básicamente pones tu vida en manos mías y pues esperas que yo tenga el conocimiento y la sabiduría y la buena fe de al finalizar el procedimiento despertarte como si nada hubiera pasado. Ahora siempre les digo, las personas como tú que ya lo han experimentado dicen, pues sí,
es un viaje a todo dar y me desconecté y personas me han dicho, me levanté y haga de cuenta que dormí 3-4 días seguidos. O sea, te levantas con mucha energía porque realmente la mente es complicada y siempre tenemos un millón de cosas en la cabeza. Entonces, el momento que tú lo desconectas, pues realmente tu mente descansa y tu cuerpo lo agradece. Sí, dicen por ahí que anestesiólogo que está tranquilo y escribiendo en el quirófano es que la cirugía va bien. El anestesiólogo que está pegado al monitor hay que preocuparse. Sí, sí, o sea, también eso es producto de muchos memes, ¿no? De que el anestesiólogo está ahí aparentemente sin hacer nada, pero es que es cuando sin todo hacer va bien. Nada, está escribiendo. Bueno, está escribiendo. Pero ya hizo su trabajo previo a que empezara. Exactamente, o sea, es que es cuando todo está bien, cuando los signos están estables, pues uno se relaja un poquito y ya ahora sí le toca al cirujano hacer su chamba. Y en general, o sea, todos mis amigos quirúrgicos me merecen todo mi respeto y mi admiración, pero la verdad sí son 300 veces más estresados que nosotros. Ah, claro. Todo les estresa, todo les preocupa. Yo no conozco un anestesiólogo que sea estresado. No, ninguno. Digo, yo sí conozco algunos, son mujeres, pero la verdad es que somos muy relajados y te voy a decir por qué. La razón por la cual y yo lo enseño esto cuando tengo oportunidad a los alumnos de anestesia. Si el anestesiólogo tiene que ser la persona más relajada y más ecuánime del quirófano, porque él es el que sabe cómo resolver los problemas. Porque si cuando pasa un incidente, cuando el monitor se altera, cuando hay desafortunadamente alguna situación crítica, si el anestesiólogo se estresa, empieza a gritar, empieza a echar madres, él es el que sabe resolverlo. Si él no tiene la cabeza fría, ya valió, pobre paciente, le va a ir mal. Él tiene que estar con la cabeza fría y saber, que esto lo he visto, porque así nos hemos entrenado, esto lo he visto muchísimas veces y sé cómo resolverlo, y entonces cuando tú lo has visto muchas veces y sabes cómo resolverlo, pues no tienes razón de ser estresarte, ¿verdad? Más bien actúas. Haga esto, haga el otro, cargue esto, cargue el otro y listo, ¿verdad? ¿Te ha tocado? Supongo que sí, alguna vez estar bajo ese tipo de estrés. Sí, algunas veces. No muchas veces, gracias a Dios, pero sí hay algunas veces que pues nos ha tocado ahí, algunas veces sorpresivas y algunas veces pues ya lo esperamos, ¿no? Sorpresivas es cuando un paciente está bien, está sano, no tiene ningún antecedente, lo valoramos y todo bien, y de repente, pum, algo pasó y pues se pone crítico el paciente y pues hay que actuar, ¿no? Ahorita que hablas de pacientes sanos, siempre recuerdo un amigo que tenemos en común que habla sobre las cirugías que son estéticas, ¿verdad? Que son pacientes sanos, ¿verdad? Pacientes que van a entrar a quirófanos sanos. ¿Te ha tocado ver que se pongan así mal después de...? Oh, sí. ¿Sí? Oh, sí. Es todo un tema aparte porque, por ejemplo, cuando vas a llenar tu formato, ahí vienen dos rubros. Cirugía programada o cirugía de urgencia. Bueno, estos pacientes no son ni uno ni otro. Están en el limbo. Sí, porque son pacientes que van al quirófano por gusto. Sí. No necesitan operarse. Quieren. Entonces, esta es una situación aparte, ¿no? Porque pues, normalmente son pacientes sanos, pero son sanos entre comillas porque, vamos a ver, va a ser una paciente que se va a hacer una liposucción. No es porque esté delgada. En el 99% de los casos es una paciente que tiene un sobrepeso y ya no lo quiere y elige el camino fácil, que es la cirugía. Bueno, pero para llegar acá ya hizo dietas, ya tomó anfetaminas, ya tomó... la hierba que le dio la vecina. La hierba, la uña de gato, bla, bla, bla. Entonces, en teoría son pacientes sanos y jóvenes, pero tienen una alteración de su sistema metabólico muy importante. O mental. Entonces, ahora, a eso súmale que al hacer una liposucción o una lipectomía te llevan un gran porcentaje de la grasa, pero también ahí la grasa, lo que la gente desconoce es que es el sistema que el cuerpo tiene para guardar calor. Entonces, la complicación más importante de una cirugía de estas en el postoperatorio inmediato es la hipotermia. O sea, los pacientes se enfrían rápidamente porque no tienen manera.
porque le has quitado de golpe su mecanismo termorregulador, que era su grasita, ¿verdad? Sí, fíjate que me acordé de ti hace algunas semanas porque me tocó ver una paciente que llegó a una cirugía estética fuera de la ciudad, y cuando llegó con nosotros a urgencias, la paciente tenía un problema, pero un problema de anemia y de hiponatremia severo. O sea, la paciente seguía con la hemoglobina muy baja y tú la veías y era una paciente delgada, de complexión delgada. Después de la cirugía, y yo le preguntaba, ¿y usted estaba pasada de peso o algo? Me dice, pues sí, un poco. ¿Y cuánto le quitaron de grasa? Me dice, 8 litros. 8 litros. Una paciente que pesaba 74 kilos y que ahora pesa 8 kilos menos de golpe. Exacto. Entonces, platicaba con algunos compañeros también que son anestesiólogos y decía, el problema de la reposición de líquidos y de reposición de sangre en el transoperatorio debe ser muy, muy grave. O sea, debe ser algo complejo y es algo que ustedes manejan 100%. Sí, aquí te voy a ser sincero. Aquí el anestesiólogo tiene que tener autoridad, porque es fácil irse por el lado de que los cirujanos estéticos te dicen, el paciente ya pagó, ¿no? Y con eso pretenden justificar lo que van a hacer. Pero el anestesiólogo tiene que tener autoridad de decir, hasta aquí, lo que le hayas quitado de grasa, hasta aquí, porque la paciente se va a descompensar y se puede morir. O sea, uno es la autoridad en el quirófano y debe de ejercer esa autoridad, porque a veces ni aún poniéndole sangre sus pacientes responden, están tan descompensados porque, como dices tú, fue una situación de golpe, ¿no? Entonces es un choque en el que perdieron, en esos 7, 8 litros de grasa que le sacaron, van 3 o 4 litros de sangre. Entonces el paciente ya no tiene sangre circulante y hay una falla orgánica múltiple, porque los órganos necesitan sangre. Entonces, para cuando consiguen la sangre y la pasan y ya el paciente se complicó mucho, ¿no? Sí, terminan por ponerse muy mal. De la paciente que me tocó ver, sí terminó mal. O sea, pues no falleció, pero sí se puso muy grave. Sí. Se puso muy, muy grave precisamente porque hizo una falla renal aguda y claro, tuvo que dializarse, ¿verdad? A final de cuentas. Pero sí, y por ejemplo, ese tipo de pacientes, cuando tú los ves, que los entrevistas previo al quirófano, previo a que pasen a su procedimiento, para que la gente que nos escucha, que no sabe lo que estamos hablando, ¿qué es lo que tú les preguntas? ¿Qué les dices? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Me llamo Daniel. Soy el doctor de los Santos, voy a ser su anestesiólogo, le voy a hacer un par de preguntas. Y el interrogatorio va a ser distinto dependiendo ahora sí que, como dicen, de acuerdo al sapo va la pedrada, ¿no? Uno entra y ve si es una muchachita, si tiene algunos problemas. Por ejemplo, si son jóvenes, pues uno les trata de preguntar si tienen algún vicio, ¿no? Pero si tú llegas y le dices, ¿tiene algún vicio? Te va a decir que no, siempre, ¿no? Imagínate. Entonces, con la mamá por un lado. Exacto, ¿no? Entonces lo más fácil es interrogarlas de otra manera, ¿no? Decir, ¿cuánto tiempo hace que no toma pastillas para adelgazar? Por ejemplo, no, yo nunca he tomado. Bueno, pero los agarras fuera de guardia para tratar de sacarles información importante, ¿no? ¿Hace cuánto que dejaste de fumar? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una cerveza? Entonces ya, si los agarras fuera de guardia y te empiezan a confesar cosas, ¿no? Pues eso es por el lado de los vicios, ¿no? Después viene por el lado de las cirugías previas y qué cirugías le han hecho, qué tratamientos ha llevado, si es alérgica o no a algún medicamento, si tiene ayuno. Es importante. Luego a veces la gente en general piensa que uno pide el ayuno porque uno es bien necio, ¿no? Por chiflado. Por chiflado, porque el doctor no quiere que coma para ver si adelgazo. Y no es así. El ayuno tiene su razón de ser, porque si el paciente se vomita, medio procedimiento, o inclusive en la inducción, hemos visto a veces cuando uno inicia con la anestesia, pones una mascarilla por encima de la cara y a veces necesitas apoyar metiendo un poquito de oxígeno, y esa maniobra hace que el estómago se llene de aire. Si el estómago tiene comida, ese aire que tú metes va a provocarle un vómito. Ahora,
la comida, cuando uno la vomita y no está consciente, esa comida se va a los pulmones y es letal. O sea, la gente se muere. Y por eso es la importancia del ayuno, porque si este mismo proceso pasa y la paciente se vomita, pero tiene el estómago vacío, entonces no hay mayor problema. Sí, fíjate que también me tocó ver que venían de otra clínica porque me tocó con un niño, 12 años, llegaron diciendo que pues venían a este hospital porque en el otro no lo querían operar. Uh-huh. Porque el doctor terco quería que estuviera en ayuno y el niño pues se acababa de comer unos tacos hace una hora, ¿verdad? Sí, y pues eso es lo que le provocaba el dolor del apendicitis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y estaban muy enojados porque pero es como mala cultura. O sea, es desconocimiento, desinformación y y a veces es estas creencias de que la comida lo cura todo, ¿no? Claro. Por eso tenemos también tanta índice de obesidad en México. ¿Y tú cómo decides qué anestesia le das al paciente? ¿Cómo dices, lo voy a picar, lo voy a intubar, lo voy a dar unas cachetadas? Sí, pues depende. Antes se creía que la mejor anestesia era la que tú sabías aplicar. Después pasó el tiempo y dijeron, no, la mejor anestesia es la que el paciente requiere. Y en realidad, ahorita en la actualidad es un conjunto de situaciones. El sitio de la cirugía, cuánto va a durar, las condiciones clínicas del paciente y también la cooperación. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, a este paciente le iría bien con un bloqueo, que la gente normalmente lo asocia con la raquia, pero si el paciente no quiere, pues no se va a poner. O sea, que doctor, me duele la raquia. Sí, es que esos son mitos, te digo, son uno de los 35,000 mitos que tiene la gente, porque claro, es que, o sea, te hablo, este mito viene de los 60, 70, cuando se empezó a utilizar la raquia, pues las agujas eran metálicas y eran romas. Entonces, como no tenían filo, al entrar en la espalda, pues tenía que hacerse mucha fuerza para poder penetrar la piel de la espalda, que es dura, y eso provocaba que quedara un trayecto en la espalda que después se cerraba, pero sí que molestaba con el frío y estas cosas, ¿no? O sea, no estaban del todo equivocados. No. Las personas que tienen 60 o más y que tuvieron un procedimiento de este tipo, si te dicen hace frío y me duele la raquia, sí hay que creerles, porque hay una alta probabilidad de que sea cierto. ¿Por qué? Porque pues las agujas eran más gruesas, como te digo. Después viene la modernidad. Las agujas que manejamos hoy en día inclusive se les llama punta de lápiz, porque no tienen filo en la punta y son muy delgaditas, entonces realmente sirven para su propósito de anestesiar y no causan ningún daño. Era claro, hay que hacerlo correctamente. Bien. Sí, hay que tener sí. Buena técnica, ¿verdad? Sí. Es como todo en la vida, ¿no? A lo mejor hay productos muy buenos para tu coche, pero si el mecánico no lo sabe usar, claro, pues te lo si va a no mandar. Sabe dónde va. Te lo va a mandar, ¿no? Oiga, señor, es que me sobró un tornillo. Aquí no puedes, como que me sobró una aguja. Es correcto. Entonces ahorita, inclusive hay hasta ultrasonido para que realmente pongas la anestesia donde debe ser y no causes ningún otro efecto en el paciente que no sea el deseado. ¿Cuál es el peso ahí del ultrasonido? Ahorita que lo mencionaste. O sea, el ultrasonido sí se ha vuelto una herramienta muy importante, pero he visto gente que a veces depende de las herramientas para poder lograr algo que habitualmente no debería, o sea, no debería de utilizarse. Sí, es un poco el tema como cuando empezó la laparoscopía. La laparoscopía, que es el realizar las cirugías sin hacer una herida grande. ¿Tú usas ultrasonido? Yo no uso ultrasonido. Sé usarlo, tengo el curso, por supuesto, pero todavía no le veo el beneficio. O sea, todavía no sientes tú que mejore tu práctica. No,
No, porque es lo mismo que nosotros aprendimos a hacerlo sin. ¿Cuántos años tienes como anestesiólogo? Voy con un año más que el SIC. Tengo 25 años. 25 años. Sí. ¿Tú te graduaste en el hospital En el hospital, en el Regional del Iste de Monterrey. Regional de la... ¿Y cuántas cirugías veías al día? No, muchísimo. No, sí, ahí es ¿Qué tanto ha evolucionado la anestesia desde ahí hasta ahorita? Sí ha evolucionado. No tanto, ¿eh? A mí me tocó una buena época. Cuando yo entré a hacer la especialidad, ya estaba la revolución de los medicamentos nuevos, los gases nuevos, el material y el equipo nuevo que te menciono. Y cuando yo terminé en Monterrey, que regresé a Matamoros, sí me di cuenta que aquí todavía se practicaba anestesia arcaica. Arcaica, sí. Sí, fíjate que yo siempre lo digo, es bien difícil el tercer mundo. Pero, o sea, en el tercer mundo, ¿sabes cómo? Sí, sí. O sea, pues hay una razón por la cual hay niveles en los hospitales también. Sí, ¿no? Sí, es entre los perros hay razas. Sí, exactamente. Entonces sí, yo cuando regresé, te confieso ahora 25 años después, parte de mi éxito, que fue, yo lo considero un poquito rápido, cuando yo regresé fue ese, que yo traía novedades. Aquí se hacían anestesias muy arcaicas y yo llegué con novedades. Muchas veces tuve que yo comprar el medicamento porque ni siquiera en los hospitales lo tenían. Ahora, claro, bueno, ya como está todo moderno, Coepris y todo lo que ha pasado, eso ya no se puede hacer. Ya el hospital tiene que forzosamente proveerte de las cosas, pero en aquella época no había en los hospitales, ni siquiera los conocían. Sí, veías al anestesiólogo cargar nuestro carrito. Su carrito de medicamentos. Porque inclusive, o sea, era monitores, porque los monitores que había aquí, o sea, cuando yo llegué, usaban estetoscopio esofágico. Porque, ¿qué es el estetoscopio esofágico? Pues básicamente pones una sonda, la pasas a través del esófago y sale por la boca. Y del extremo que salió por la boca le conectabas las orejitas para el estetos y entonces escuchabas directamente el corazón. Pero imagínate, y es que todo el tiempo estar ahí, ¿no? Y dice, bueno, pues hay un monitor, ya lo inventaron. Puedes conectar, sí. ¿No? Entonces, pues a veces teníamos que traer nuestro monitor. ¡Wow! Sí, o sea, a mí me tocó eso. Cuando yo regresé a Matamoros, no estás hablando de los 80, no. O sea, yo regresé en el 99. Y por ejemplo, ¿los medicamentos que se utilizan ahorita para la anestesia son los mismos que se utilizaban? No, claro que no. O sea, haz de cuenta, antes usaban medicamentos que su vida media era de 1 hora, 1 hora 20. Entonces, si tú no tenías opción. Entonces, si tú usabas un anestésico que te duraba 1 hora y 20 minutos, pero la cirugía duraba 40, pues tú te quedabas ahí con el paciente, todos se iban. Y tú te quedabas ahí con el paciente. Entonces, cuando yo llego, digo, no, esto no está mal, esto es una aberración, o sea, hay cosas nuevas. No, déjenme salir. Sí, o sea, no, el pobre paciente, o sea, por ejemplo, estaban acostumbrados a que el paciente se quedaba en recuperación 6 horas, Tocayo. Sí, es cierto. Fíjate, a mí me operaron una rodilla en el 2004 y por alguna razón pues hice paro respiratorio y me dejaron ahí pegado al ventilador 6 horas. Sí, la razón es que usaban medicamentos que duraban mucho tiempo. Y sí, y entonces fue algo... Y aparte traumático porque hice espasmo en el quirófano, bueno, etcétera. Entonces, digo, es complejo. Ya creo que ha avanzado mucho la medicina como para volver a esos tiempos. Y cuando entran a quirófano los pacientes, digo, haciendo como un seguimiento entre que llega el paciente, pasa por la terapia de acupuntura, pasa por la terapia de acupuntura, o sea, lo canalizan, lo entrevistas, eliges la anestesia, lo pasan, una vez que ya lo anestesiaste, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo es tu relación con el que lo va a operar? O sea, normalmente, pues tú nunca has estado en la medicina pública, tengo entendido. Sí estuve cuando regresé. ¿Cuánto tiempo estuviste? Soy mortal.
Estuve 6 años. 6 años. Ahí sí tenías que operar con el que te tocara. Sí, con el que te toque. Si anduviera de buenas, de malas. Sí. Lo más difícil de la institución es el equipo. No tanto el cirujano, sino el entorno, vamos a decirlo así. Porque en una institución pública dependes del camillero, del team quirúrgico, de las enfermeras, a veces del director del hospital que te provea de los medicamentos porque los tienen bajo llave, porque la raza se los roba. Y eso no pasa en México. Sí, pasa. Entonces es un problema serio porque es muy difícil trabajar así. Sí, claro. O sea, la gente a veces se queja del Seguro Social y con justa razón, pero no es como que el médico sea el culpable. Yo siempre he dicho que hay buenísimos médicos dentro de la medicina pública. La mayoría lo son. Son poquitos los que son malos y también están afuera. Pero el problema es el entorno. O sea, ¿por qué la cirugía que está programada a las 8 no empieza a las 8? Bueno, no empieza porque hay 30,000 factores en contra. O sea, como te digo, llegas al partido y vas perdiendo 2-0 porque... O sea, tienes que contar con que el camillero haya llegado, con que haya material, con que haya ropa limpia. A veces pareciera una tontería y la gente no lo sabe, pero a veces no hay ropa limpia porque no sirvieron las lavadoras, porque no sirvieron las secadoras. Y entonces la cirugía a veces se suspendía, a mí me tocó, porque no había ropa limpia. Sí. La gente cree que cuando dicen ropa se refieren a ropa. Ajá, y no. O sea, los trapos que le ponen encima, los campos que se le ponen al paciente. Deben de estar estériles, ¿no? Para que tienen que estar estériles, ¿verdad? No, dicen que luego que la raza los esconde y sí hay, pero no quieren trabajar. Sí. Pero bueno, eso no me consta. Eso yo nunca lo sé. Dicen, ¿no? Cuentan las leyendas. Cuentan la leyenda urbanas. que si la raza no quiere trabajar, pues esconde las cosas y pues no hay, se acabó. Y luego de repente al siguiente turno mágicamente apareció todo. Sí. El fenómeno del nuevo también. O sea, nosotros cuando hacemos una especialidad regresas con mucha energía, con muchas ganas y dices, a ver, pasen todo, ¿cómo es posible que no? Y el sistema te va absorbiendo poco a poco, o sea, la gente te va poniendo tus piedritas en el camino, así como que, viene el nuevo a enseñarnos cómo. No, señor, aquí las cosas son así, son a nuestro tiempo y... El villano no era villano. Sí, y al final acaban... Te digo porque yo preferí salirme. Acaban por entrar al juego de ahí me la voy llevando. Porque yo así les digo, llévensela. Ahí se la van llevando, ahí van navegando por donde van las olas. Y toda esa energía que tú traías y esas ganas de cambiar al mundo y cambiar el sistema, pues acaban con ellas, ¿no? Yo la verdad preferí salirme porque no podía yo con eso. Es muy complejo, supongo, para ti como anestesiólogo con muchas intenciones de ayudar, porque siempre lo he dicho y siempre lo he platicado. Digo, el nivel de compromiso que uno tiene con la medicina o con el paciente es real, ¿verdad? Los que nos dedicamos a esto sabemos de qué hablamos. Y las personas no lo saben, pero, por ejemplo, tu compromiso con el paciente llega al nivel en el que dices, bueno, no hay este medicamento, yo lo traigo. Sí. No hay este material, yo lo traigo. Sí. Y eso la gente no lo ve. Las personas no ven eso. Las personas no ven el monitor que no había en el hospital, pero que tú lo traías. Sí. La gente no ve el propofol que tú traes ahí, pero que se lo vas a poner al paciente. Que muchas veces, y me tocó verlo con compañeros anestesiólogos, que decían, yo compro tal medicamento porque lo necesito en el IMSS. Lo necesito en el IMSS y yo lo compro porque eso facilita mi trabajo, porque disminuye el riesgo del paciente, porque mejora la calidad de vida de todos los que trabajamos ahí. Entonces, eso el paciente no lo ve. Pero bueno, te digo, una vez que estás ahora en lo privado, pues ahora sí tienes que llevarte bien con el cirujano, ¿no? Sí. En teoría. En teoría, sí. Porque si no... Mira, nunca me tocó ni en lo público tener dificultades con nadie. Pero es más complicado trabajar en lo público porque tienes mucha gente que no conoces, personalidad. Mira, uno de anestesiólogo tiene que ser camaleón.
Si a ti ahorita me preguntas qué tipo de música me gusta, ahorita ya no sé. Te diría dependiendo de con quién esté. Sí, ¿no? Claro. La música la pone el anestesiólogo aparte. Sí, nosotros somos encargados de poner la música del quirófano. Una, porque somos los más alegres del quirófano. Si por los cirujanos fueran unos amargados, no pondrían música. Y dos, porque te hace la vida un poquito más llevadera, ¿no? Dentro del quirófano. Y en el público hay muchas personalidades y es complicado porque hay cirujanos, o sea, para la gente que no sabe, en la institución los días van, el tipo de especialidad quirúrgica va por día, ¿no? El lunes son los ginecólogos, el martes los cirujanos generales, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, pues, a la persona con la que trabajas la ves una vez por semana. Ya en lo privado no, porque pues se supone que te escogen como un equipo y pues te tienes que llevar bien, como dices tú. Sí, y por ejemplo, tú no tienes horario de trabajo. No. A ti te hablan. Hace años que dejó de pasar eso. Sí, hace años que en tu casa te dices, ya llegué, vieja. Sí, ya me voy, vieja. Exactamente, tal cual. O días en los que estás todo el día en tu casa y hasta le estorbas a la señora. Oiga, y ahora no vas a ir a ninguna parte. O sea, porque pues no tienes nada y estás todo el día ahí viendo la tele y... ¿No quieres ir a algún lado? Sí, oye, llegale a alguna parte o ve al HIV o algo, no sé. Pero... a mí me ha tocado trabajar, yo tuve la suerte en estos 25 años de trabajar con muchísimos cirujanos. ¿Cuántos son los médicos así que tú dices, yo trabajo con estos siempre, estos son los que me hablan? O sea, a lo mejor ahorita yo creo que serían unos 4 o 5. ¿Y en su momento eran 10. Yo tenía 10 personas con las que trabajaba que me hablaban a mí por primera. Y algunos otros que me hablaban cuando no conseguían a su anestesiólogo, yo era su segunda opción inmediata. O sea, eso es mucho. O sea, sí, era mucho. Y la mayoría eran personas que tenían mucho trabajo, entonces... ¿Y cómo manejas esa parte de estar manejando tanto tiempo? Porque a final de cuentas, ojalá que todos los procedimientos fueran en un solo hospital. Sí, es complicadísimo. Yo creo que he perdido 5 años de mi vida manejando y mi corazón ha perdido 5 años en el estrés, porque a veces es mayor el estrés. Voy a llegar tarde. Del que te está esperando que del mismo paciente que estás anestesiando. Ahí sí el paciente está muy tranquilo, pero el que te estén hable y cuánto te falta y ya mero. Y a veces... ya estamos todos aquí. No hay nadie en realidad. Y yo tenía un amigo que me decía, güey, pues diles que no puedes y ya. Y yo le decía, güey, es que les digo que no puedo, pero me dice que no importa. Me dice que me esperan. Bueno, pero es que eso habla de la confiabilidad como anestesiólogo que tienes. Sí, se los agradezco mucho. Pero al final no es verdad. Cuando te dicen te voy a esperar, no es verdad. O sea, sí te esperan, pero están dale y dale y dale. Y uno va aprendiendo, tocayo. Uno va aprendiendo sobre la marcha, porque todo es experiencia, ¿no? Y uno va aprendiendo y vas aprendiendo a conocer. Este sí me va a esperar sin problemas. Este no. Este es un pinche acelerado. Y este a lo mejor ahí. Entonces al acelerado, aunque me digaba, te voy a esperar, yo ya calculaba. Si decía, yo me voy a tardar más de media hora. Yo le mandaba a alguien de mi confianza, a pesar de que él no quería, para que empezara a tiempo. Y así él estaba tranquilo y yo estaba tranquilo. Sí, cada quien tranquilizaba sus aguas. ¿Y sabes cuándo entendí eso? Cuando uno como médico especialista entiende que de la medicina no te vas a hacer rico, no vas a ser millonario. Cuando ese 20 te cae, eres muy feliz. Porque a veces, cuando vas empezando en esto, tú dices, yo voy a hacer la excepción. Así como cuando el matrimonio se casa, ¿no? Y que dice, a mí no me va a pasar eso que andamos peleados. ¿Cómo es? Bueno, sí, acá pasa igual. Sí, exacto, darle 5 años. Acá pasa igual. Acá dices, yo voy a trabajar lo que tenga que trabajar y van a ver, cabrón, cuánto dinero voy a tener. Y tú, sí. Qué lindo. Cuando te das cuenta que no es por ahí, y que realmente no escogimos medicina porque queríamos ser millonarios, y te cae ese 20 y dices,
ya te la llevas tranquilo, relajado. Ya sabes que si esa cirugía de la que te dicen que se te están esperando no la vas a dar y vas a recibir menos ingreso, no te va a pasar absolutamente nada. Claro. Nada te va a pasar. Y yo era también de los, aquí donde me ves así tranquilísimo, una de las cosas que me estresaba mucho en mis inicios era que me hablaran y yo ya tuviera una cirugía y no podía ir a la otra. Y me comía el cerebro pues si podía haber ido, si me hubieran hablado una hora más tarde. Sí, lo hubiera no existe. Exacto, y a lo mejor tendría chance y ya tendría 2 cirugías en lugar de una. Y te empiezas a consumir y no vale la pena, porque pues no hay nada que puedas hacer, o sea, las cosas son como son. Sí, muchas veces, incluso, por ejemplo, tú te la puedes pasar todo el día metido en el quirófano y no ves la luz del sol. O sea, llegas y tienes que empezar temprano, está de noche y te vas y está de noche. Sí. O sea... Sí, cuando operaba con nuestro amigo el cirujano plástico, así me pasaba. Sí, es cierto, te vi varias veces salir. Sí, bueno, y a lo mejor no se tardaba tanto, ¿no? Pero lo que pasaba es que las demás personas con las que trabajo empezaron a modificar sus horarios, se los agradezco mucho. Y entonces empezaron a decirme, bueno, ¿a qué hora te ocupas? A las 3. Bueno, a las 3 lo ponemos, a las 4, a las 4 entonces lo ibas ponemos. Brincando de quirófano en quirófano. Exactamente, entonces iba de quirófano en quirófano y a veces era muy agotador. Sí, debe, o sea, todo el día metido con la luz, 4 paredes, todo el tiempo. Sí. Es cansado. Sí, la vitamina D me hacía mucha falta. Es la que obtenemos del sol, entonces a mí me hacía mucha falta. ¿Y tus hijos nunca te lo reclamaron? Fíjate que te voy a confesar algo que muchos saben, pero que en realidad nunca lo he dicho abiertamente, pero muchos se lo imaginan más bien. Yo nunca fui una persona que pusiera el trabajo por encima de mi familia. Sí, es importantísimo eso que dices, porque hace tiempo platicaba con mi esposa precisamente aquí y ella lo decía, si yo veía que tenían una vida muy difícil, ella conoció, por ejemplo, antes de conocerme a mí, conoció a Jorge Rivera, cirujano. Pues él se la pasa todo el día en el consultorio y operando y decía, yo lo veía que se iba y que decía que a veces no tenía chance de ver a la niña. Es complejo y mucha gente piensa que somos personas, los que nos dedicamos a esto, somos personas que no tenemos corazón, que la familia no nos importa y que en casa no nos conocen. Bueno, hay quienes sí en casa no los conocen, ¿verdad? Sí, mira, a mí me tocó una vez trabajar con un ginecólogo que estábamos operando una cesárea. No había ido a su casa en todo el día y estábamos operando una cesárea. Me habló como a las 10 de la noche para una cesárea. Y no había ido a su casa en todo el día. Y cuando estábamos en la cesárea, dijo, hoy cumpleaños mi esposa. Y le dije, ¿no has ido en todo el día a tu casa? No he ido en todo el día. Entonces, yo estaba soltero en ese momento. Entonces yo pensé, yo no voy a ser esa persona. No vale la pena, güey. No, es que no vale la pena. No vale la pena. O sea, realmente nada te regresa el tiempo. No. Fíjate que alguna vez tuve un poquito de sobrepeso y digo, lo relaciono con esto porque yo no podía cargar a mi hija más de X cantidad de escalones o de pasos. Y te cansabas. Y me cansaba. Entonces dije, es igual, esto no vale la pena estar así, no vale la pena dejar pasar el tiempo. A mí mi madre me decía, esa niña está embrasilada, la chiquita, azul. Esa niña está embrasilada, sí, porque va a pasar el tiempo y después ya no la voy a poder cargar. Sí. Y es lo mismo, va a pasar el tiempo y el tiempo que pierdes con tus hijos no regresa. No regresa, ese tiempo va a estar perdido para siempre y nunca lo vas a poder recuperar. Y bueno, a final de cuentas, tu trabajo a veces te demanda ciertas cosas. Ya no ves urgencias, tengo entendido. Sí, nunca te he visto en una urgencia en el hospital. No, ya no hay urgencias, tienes razón. ¿A quién queremos engañar? Oye, no, hago favores.
Sí, a mis amigos, alguno de mis amigos, oye, Gracias. ¿puedes venir? Sí, claro. En Pero el hospital ya- me hablan 2 de la mañana, oiga, no. Háblale no a puedo. alguien más. Sí, no, ya. Cruzar es difícil porque aparte vives en Roseville. Ya vivimos unos días y otros días acá, pero no es tanto por eso, ¿eh? Es porque ya pasó ese tiempo. Uno tiene que saber, tienes que entender que tu cuerpo también necesita descanso, o sea, no puede ser nadie te va a poner un monumento Al trabajador. al trabajador. No he visto uno solo. San Daniel de los Santos. Uno solo no he visto. Este doctor dedicó su vida entera. No, la gente te muere, se olvida y sigue next. Entonces, si no te quieres tú, es complicado. Ese es por un lado. Por otro lado, o sea, ya cada vez que te desveles, ya pesa. Así como no es como la cruda, compadre. Sí. Sí, no, sí. No, sí. Yo me desvelo ya. Digo, yo trabajo de noche los domingos y el lunes soy un zombie. No, es que ya no. Ya no vivo el lunes. El lunes estoy. Sí, para recuperarte. Sí, es Ya, terrible. platicaba con un amigo y le digo, oye, ¿ya no juegas fútbol? Me dijo, no, ya no, porque ahora el moretón que antes me duraba 2 días, ahora me dura toda una semana. Digo, sí, o sea, también uno tiene que ir entendiendo que tienes que quererte tú y cuidarte tú, o sea. Yo le llamo envejecer con dignidad. Sí, no tiene nada de malo. Digo, si te quieres operar una riti, yo te doy la anestesia, no pasa nada. Pero Los entiendes, párpados, sí, los sí. párpados. Si te quieres ver bien, Poner está bien, el pero botox. eso de que quieras, voy a jugar un Poner pelo. partido de fútbol y lo voy a dar todo y en la noche me voy a la guardia, pues no va a pasar. No, es terrible. Es muy cansado aparte. Es muy cansado. ¿Tú volverías al ¿cómo se dice? ¿A la pública? Ay, nunca digas nunca, no. Pero, pues, como que no tiene mucha razón de ser. No es tu... Nunca, no dices... Pues, no sé, depende. Si Tengo a lo un amigo- mejor, a lo mejor me invitan de jefe de enseñanza o que le ayude a los muchachos y es perfecto. Tengo un amigo que es traumatólogo y dice, yo opero en el hospital porque siento que le tengo que regresar algo a los que me han enseñado, dice. Sí. Y pues de perdido ahí les ayudo a los muchachos a dejar de hacer iatrogenias, ¿verdad? Sí, eso es cierto, ¿eh? Uno tiene que devolver en alguna manera, y sobre todo porque pues si les enseñas a los muchachos, pues son los que te van a curar al final de tiempo, ¿no? Exactamente. Son los que te van a atender. Fíjate que ahora que estuve en la escuela durante ese tiempo, durante 7 años, me decía una vez Daniel, pero ¿por qué les dedicas tanto? O sea, sí, tu trabajo y todo, enseñar y todo. Y es que esos güeyes, cuando yo esté viejito, que ya no falta mucho, me van a atender ellos. Sí. O sea, imagínate qué miedo que los conozcas cómo son de desmadrosos y luego los llegues bien grave a urgencias y les veas la cara. Ay, güey, qué miedo. Qué miedo. Oye, bueno, y por ejemplo, cambiando de tema bruscamente, ¿por qué la gente vomita la anestesia? Sí, es otro de los mitos. Deberíamos hacer un libro, Los mitos de la anestesia. Tienes razón. Mira, la mayoría de las personas vomitan porque les abren el abdomen y les empujan las tripas para allá y para acá. Pero para el cirujano es más fácil decir que es la anestesia Sí, claro. y lavarse las manos, pero si alguien viera una cirugía en vivo vería, claro que van a vomitar. O se agarran las Después de todo lo compresas que le son hicieron. como toallas y se las meten en la cavidad, venga ahí, que sobre pretexto de que no ven. Aparte, si hay un ayudante que no sabe muy bien, pues también está recargando su codito en el abdomen del paciente. Y luego dice, no, es que vomitó la anestesia. Por horas. Por horas, sí, o sea, a veces sacan los intestinos Sí, para claro. poder visualizar bien lo que están haciendo. Y luego los vuelven a acomodar. Y eso da náuseas. Muchísimo. Y luego dicen que es porque es la anestesia. Claro, o sea, hay un medicamento o 2 anestésicos que te causan náuseas y vómito y que normalmente nosotros evitamos.
Porque si los ponemos, el cirujano va a estar encima de nosotros. Es que le pusiste esa madre con la que vomitan. Entonces lo evitamos. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Claro. ¿Por qué le pones eso? Es que le pusiste esa madre y con esa vomitan. O sea, no es verdad. No vomitan la anestesia. O sea, los anestésicos se eliminan por vía renal, por vía hepática o por vía sanguínea. Ninguno se elimina por el vómito. Y por ejemplo, tú no vuelves a ver pacientes que operas o si los vuelves a ver alguna vez. Como seguimiento. Pacientes, como seguimiento, como... No. Y los pacientes cuando me ven en la calle tampoco me reconocen. ¿Y tú sí los reconoces? Algunos sí. Que dices, ay, mira, no tenía la nariz así. Este lo anestesié yo. Oye, que este no era hombre. Sí. Sí. Tenía un amigo anestesiólogo que él le cagaba que, bueno, le molestaba que el paciente no supiera su nombre. ¿Cómo crees? Le molestaba muchísimo. A ver, repita su nombre. Él trabajaba en el mismo hospital que yo y entonces él le decía, antes de anestesiarlo, decía, o sea, y acuérdese que me fui a presentar. ¿Cómo me llamo? Imagínate, el pobre paciente, el estrés de que lo van a operar. No, el nervio y todo. Y el vato aquí en su cara. ¿Cómo le dije que me llamaba? No me acuerdo, doctor. Me llama, iba a decir el nombre. Me llamo fulano de tal. Fulano de tal. Fulano de tal. Y cuando ya pasaba el procedimiento y todo. El postoperatorio, así como si parece broma, pero sí les preguntaba, acuérdese que soy. Y le decía, ni de los santos. ¿Por qué, güey? Yo sí le preguntaba, ¿por qué es tan importante? Es que nunca nos se acuerdan de nosotros, que no sé qué. Y es que es bien importante. Y le decía, ¿sabes qué, güey? Es preferible estar en el anonimato. Sí. Porque suponiendo que la paciente, vamos a suponer que tú le pusiste una raquia. Y con el paso de 2, 3 años, 4, desarrolla una hernia de disco. Y no sabe que tiene una hernia de disco. Solo le duele la espalda. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿El anestesiólogo? Exacto. Y si se acuerda de su nombre, se va a acordar de ti, de tu familia. ¿Cómo no? Y de tu mamá y de todos tus parientes, ¿no? Y hoy en día Facebook no te perdona. Exactamente. Entonces no te perdona. Es mejor que digan, me duele la espalda por la raquia, por el anestesiólogo. ¿Quién es? Signo de interrogación. ¿Quién es? ¿Quién sabe? A que te digan nombre y apellido. Sí, claro. Porque claro, yo le digo, para ti es importante que sepan tu nombre porque todo va con madre, pero te aseguro que si algún sale mal, cualquier cosita, que vomitó la anestesia y se sabe tu nombre, va a estar recordándotela. Por culpa de ese güey vomité la anestesia y vas a ver tu nombre y tu apellido. ¿Qué necesidad? No sé. Yo, en mi punto de vista, prefiero el anonimato. No, 1000 veces. Que la gente confíe en mí, sí. Pero aquí hay algunas otras regiones del país. No puedo hablar por otros países, pero hay algunas regiones del país en donde sí que el paciente puede escoger su anestesiólogo. No hay aquí todavía en nuestra ciudad somos del equipo, somos del compadre, ¿no? Yo soy el cirujano y le hablo a mi compadre. Aunque no sea el mejor anestesiólogo o aunque no sea, sí, claro, ¿verdad? El más cumplido como yo, que siempre llego tarde. Bueno, pero pues hay mucho compadrazgo, ¿no? Y en las ciudades grandes se da mucho de que le hablan al más capaz. Y también hay pacientes que dicen, yo quiero que me anestesie fulano de tal. Entonces, a lo mejor ahí sí que valdría la pena que se supieran tu nombre, pero fuera de eso, pues no le veo. Me tocó ver en Monterrey, perdón, un hospital donde hay anestesiólogos, pero son de guardia. O sea, que fíjate que eso es algo bien feo para los anestesiólogos, porque los tienen de guardia y les pagan por procedimiento. Y el anestesiólogo no dice, ¿sabes qué? Yo cobro tanto. No, ellos te dicen, te voy a pagar y te paga el hospital. Y la verdad es que las cantidades de dinero que pagan son groseras. Son insultativas. Insultantes, claro. Oye, no, pues que es un apéndice. Sí, está este anestesiólogo, le toca ese quirófano a esa hora. Pues él es el que te va a dar la anestesia. Y cuando la hora de pagar, pues los honorarios del anestesiólogo fueron 1,000 pesos. Sí, está muy castigado. Muy castigado. Y tienen que estar ahí, tienen que cumplir con el horario. Sí, tienen que cumplir con el horario, tienen que cumplir con el tiempo y
Es como si fuera el seguro social, pero en privado. Sí. Y ¿Sabes? eso... Ni eso, porque pues en el seguro tienes tus prestaciones. Claro. Y tu guardia sexta y esas cosas que no entiendo. Pero sí. Esas cosas que no he vivido. No he vivido, no entiendo, no sé. Pero sí, es porque son demasiados. Hay mucha competencia en Monterrey y los hospitales, todos los hospitales en el área médica son los que se llevan la parte más grande del pastel. Y pues en Monterrey no es la excepción. En Monterrey el hospital dice, bueno, para captar gente, pues aquí tengo un equipo. Y dentro de lo que le ofrecen, pues le ofrecen la enfermera quirúrgica, o comúnmente llamada instrumentista, y el anestesiólogo. Sí. Lo pone el hospital. Pero así como dices tú, te lo ponen en el paquete, pero ese anestesiólogo y esa enfermera quirúrgica no cobran lo que ellos quieren o valen, sino lo que el hospital les quiera dar. Claro. Sí, y fíjate que me tocó también verlos que de alguna forma u otra critican mucho a Matamoros por lo que pasó el año pasado. Sí, fue el año pasado. En mayo del año pasado. El año pasado, las pacientes que fallecieron y que le echaron la culpa al anestesiólogo y que a partir de ahí fue como un foco rojo porque nadie le ponía atención a los anestesiólogos, porque así como son a veces invisibles para el paciente, la Secretaría de Salud no les hacía caso. Sí. Y ahora sí, los tienen en la mira. Cada cosa. ¿Te ha tocado que te supervisen, que te hablen, que te digan, oye, a ver cómo estás haciendo las cosas? No, a mí no me ha tocado. Pero has sabido de gente que sí. Sí, claro. Debe ser feo, o sea, debe ser feo y sobre todo porque después de todo esto que se hizo, hubo una presión mediática para tanto anestesiólogos como para cirujanos y sobre todo para el cirujano estético, porque fue pues creo que los castigaron demasiado, la verdad. Bastante. Sí, se te hace. Creo que fue poquito el castigo. ¿Tú crees? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema aparte, pero no, al final, sí estamos más en la mira y hay más hostigamiento por parte de la gente que trabaja, o sea, la enfermera, el personal de salud y todo eso, sí que está más encima de ti. Últimamente. De los hospitales. Sí, a raíz de eso. A raíz de todo lo que sucedió. Te pidieron te piden tu documentación otra vez, que estés certificado, que estés actualizado, que tengas seguro de responsabilidad médico civil. Que no es barata, tocayo. No. Es algo muy caro, pero es una aseguranza que tienes que tener tú por ti y también ¿cómo se llama? El hospital te lo exige para poder dejarte ejercer en su hospital privado. Tienes que traer tu credencial de que estás asegurado. Sí. Sí. Híjole. Pues cada vez es más complejo tanto para los médicos. Digo, los procesos de calidad y los procesos que tienen que cumplir los hospitales y ahora los médicos, pues cada vez son más encaminados hacia el beneficio de disminuir el riesgo del paciente. A final de cuentas, la vida del paciente está en manos del anestesiólogo cada que entra al quirófano, porque como bien dices, es el que está capacitado para todo lo que pueda ocurrir, cualquier incidencia que pueda haber dentro del quirófano, que no son pocas aparte. Sí, cada vez es más difícil la práctica del anestesiólogo, pero eso va en beneficio del paciente. Y aún así lo sigues disfrutando. Sí, claro. Por supuesto, 1000 veces. No hay otro lugar donde estaría mejor que... ¿Qué disfrutas tanto de ser anestesiólogo? Todo. O sea, todo el llegar al hospital, el visitar al paciente, el vestidor del médico, Sí, donde se dicen un montón de cosas y escuchas otras tantas. Sí. Lo más bonito del vestidor es cuando nos juntamos varios anestesiólogos.
Que ahí sí te puedes quejar de que te pagan poquito, de que el cirujano fulano de tal, y que normalmente no hablamos de casos clínicos. Eso casi no. Eso lo dejamos para el colegio de anestesiólogos. Contrario a lo que la gente creería. Contrario a lo que la gente creería, no. Más bien nos quejamos de que, oye, tengo media hora aquí, el cirujano no ha llegado, bla, bla, bla. Perdieron los Cowboys. Así, Dak Prescott sigue siendo lo mismo. ¿Por qué le pagamos tanto? Sí, es verdad. O no sé, el anestesiólogo es encargado de contar chistes, de acomodar un poquito. A veces somos encargados también de bajar un poquito la tensión que hay en el vestidor o en el mismo quirófano. A veces ahí se pone tenso el ambiente. Es como la regla no escrita, ¿no? Del anestesiólogo, que mantenga el estatus de tranquilidad y de amenidad dentro del consultorio, dentro del quirófano. No es porque seamos tampoco San Madre Teresa de Calcuta. Lo que pasa es que si el cirujano se enoja, empieza a echar madres, menos acaba, tocayo. Y tú ya te quieres ir, entonces dices, pues está en un molesto, está echando más, menos va a acabar. Entonces tratas de romper con eso para que regrese otra vez la armonía. La armonía y se pueda uno ir a su casa lo antes posible. Aunque te diré que no hay nada que disfrute más que estar en quirófano. Hay cirugías que disfrutan más que otras también. ¿Qué dices? Dices, no, hombre, voy a entrar a... Sí. Sí, hay veces que tienes compromisos no escritos con personas que dices, ok, tengo que entrar con esta persona, pero ni la paga vale la pena, ¿no? Pero es así. Tenemos esa diversidad. Yo creo que también es cuestión de lealtad, ¿no? O sea, sí. Es una cuestión de lealtad más como bien dices, o sea, aquí te hablan, le hablo a mi compadre para que venga y me dé la anestesia. No le hablas a cualquier persona. Por más bueno que tú digas, es que es buenísimo, no, pero yo me siento a gusto con él por lo que hace, cómo lo hace. Ahora sí que por cómo se mueve sin albur, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que te supongo que a ti te llena tanto. Sí, a mí me encanta. Y lo mejor de mi profesión o de mi especialidad es la diversidad. No te encasillas. Puedes ver desde una uña enterrada hasta una cirugía de corazón abierto, ¿no? ¿Qué es algo que tú dirías, no vuelvo a entrar a esa cirugía? Una cirugía que tú digas, no vuelvo a entrar ahí. Es que... Una de muchas. No, en realidad no. En realidad sí entraría a todas. Sí, la verdad sí, no hay ninguna cirugía que diga, aquí no volvería a entrar, no. Pero te pesa más unas que otras. Sí, claro. Supongo que tendrá mucho que ver con respecto al tiempo que te va a consumir. No, fíjate que no. Tiene que ver, por ejemplo, las cirugías plásticas nos pesan. Y estoy seguro que hablo por la mayoría de los anestesiólogos. Nos pesan y nos pesa muchísimo. Nos pesa muchísimo porque no hacemos nada. Literalmente. Exacto. O sea, tu trabajo es al principio y al final. En el trans no hay nada. Entonces, estás básicamente 5 o 6 horas sin hacer nada. Ni tú las aguantas. Entonces, es complicado. Entonces, en las demás cirugías, pues hay que cuantificar diuresis, o que pones un catéter, o que pones otra vía, o, ¿sabes? Estás haciendo algo. Porque el paciente lo requiere, porque pues, son cirugías de pacientes enfermos. Entonces tienes que estar más al pendiente. Entonces entra una paciente de 25 años, joven, con un ligero sobrepeso, que le van a hacer una lipo, y pues la quieren dejar con cintura de Thalía, pues se van a tardar 3-4 horas, mientras tú no vas a estar haciendo nada. Sí, bueno, pues muchas gracias, tocayo, por estar aquí. Sí, espero que haya un segundo tiempo. Claro que sí, va a haber segundo episodio. Pues muchas gracias. Síganos en Apple Podcast, síganos en Spotify, YouTube. Esto fue De qué platican los doctores, tu espacio. Muchas gracias. Adiós. Gracias.